Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Aquí comienza el programa semanal Entre Amigos. Recuerda que puedes llamarnos al teléfono 977-201500. Puedes llamarnos y participar y ser un amigo más. También puedes escribirnos al correo electrónico entreamigos@gmail.com. Contacta con nosotros. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez. Contacta con nosotros. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El ministerio de la reconciliación. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante,
a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Bueno, amigos, podríamos estar escuchando horas y horas la preciosa palabra de Dios que nos explica al detalle el plan de Dios para la salvación de toda la humanidad, porque es voluntad de Dios que todos los hombres se salven. Y bueno, y vemos que realmente necesitamos salvación, necesitamos que alguien nos libere de esta sociedad podrida, llena de violencia, de maldad, y bueno, que ya no te aclaras. A ver quién dice la verdad, quién te miente, quién te manipula, todos son bulos, otros dicen que son bulos, otros lo dicen por otro, bueno, tremendamente. Bueno, primero el saludo. Te habla Luis García, y estoy encantado de compartir contigo, con vosotros, la preciosa palabra de Dios, desde aquí, desde Radio San Pere y San Pau en Tarragona. Y la verdad que estoy muy animado, porque a mí este texto de 2 de Corintios me encanta, porque nos habla de la realidad. La Biblia no habla de filosofías o de teorías, cosas raras y esotéricas, ni místicas. Habla de la vida que todos tenemos y lo que necesitamos. Por ejemplo, hoy nos habla concretamente de lo fundamental, que es la reconciliación. Porque la verdad no nos engañamos, todos tenemos conflictos y problemas. En casa, fuera de casa, en el trabajo, en la sociedad, siempre hay conflictos. Que si uno te ha quitado una cosa que luego no lo reconoce, que si luego sí que lo reconoce. Bueno, yo tuve una experiencia muy buena hace como un mes así. Me dejé en el autobús mi teléfono móvil. Y bueno, y me iba, ya me levanté y me iba sin él. Y una señora, que era una señora árabe, me llamó la atención y lo pude recuperar. Si no, hubiera sido para mí un disgusto grande, porque me quedaba sin herramienta con la que trabajo todo el día prácticamente. No en plan adolescente haciendo jejecitos, sino siempre compartiendo la preciosa palabra de Dios. Pero bueno, ahí el conflicto es continuo, y el conflicto principal que tenemos todos es la reconciliación con nosotros mismos, porque aunque nadie se entere, pero dentro de nosotros hay una guerra tremenda, porque a veces pecamos, como dice la Biblia, hacemos mal, hacemos daño, hablamos mal de alguien, le ponemos verde, y disimuladamente pues hacemos mal, pecamos, y por eso necesitamos el perdón, porque aunque lo quieres disimular, aunque te hagas 1000 terapias para convencerte de que no es malo lo que has hecho, pero tú en el fondo sabes que has hecho daño, que has hecho mal, que has pecado, has actuado en contra de tu propia conciencia, y necesitamos tener limpia conciencia para presentarnos delante de Dios, porque a Dios no le podemos engañar,
Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos montar el numerito que queramos, podemos echar la culpa a todos los demás, al gobierno sobre todo, pero la verdad es que todos sabemos en el fondo quién es el que ha actuado mal. Si nosotros hemos actuado mal, lo sabemos, y bueno, y hasta que no lo reconocemos y nos arrepentimos de corazón y recibimos el perdón de Dios, pues no estamos bien, estamos tranquilos. Por esa razón hay tanto consumo de drogas y de tranquilizantes y de pastillas y de medicamentos, que ya nos va enturbiando la vida y haciendo dependientes de todo. Y entonces, ¿quién paga todo ese malestar interno que produce la culpa, la condenación del pecado? Pues los que están a nuestro alrededor, Y entonces, claro, eso afecta precisamente a las personas que más queremos, a nuestra familia, a nosotros mismos, a nuestra familia, y todos los que conviven con nosotros. Y no lo podemos evitar porque es que, como te diría yo, es como si te clavas una espina en un pie. Por muy buen jugador de fútbol que seas, no vales para nada. Tienes que primero pararte, sentarte, quitarte el zapato, el calcetín, lo que sea, la bamba, y tienes que dedicar un tiempo o a alguien, porque a lo mejor tú no puedes por la posición difícil que es, con paciencia, sacarte esa espina. Porque además, si no te la sacas, eso se va poniendo peor y se va infectando. Pues algo parecido ocurre con la maldad, el pecado, porque la maldad no es solamente cosas que hacemos, también hay cosas que pensamos. Y ahí sí que nadie lo ve. Hasta nos alegramos de que lo llevamos una pantalla de televisión. A ver si la inventan. Pero espero que no. Nos llevamos una pantalla de televisión en la cabeza, donde se ve lo que pensamos. Mejor que no, ¿verdad? Bien, pues entonces, ¿por qué? Porque aunque nadie se entere, nosotros sí sabemos lo que pensamos. Y esos malos pensamientos, que no hemos sido capaces de quitar de nuestra mente, eso nos atormenta la vida, nos hace sentir mal. Y entonces de ahí vienen las consecuencias que hemos hablado antes. Es un desastre total y continuo en nuestra mente, en nuestra conciencia. Por eso es tan importante ver, aceptar esa realidad, que todos necesitamos tener limpia conciencia. La conciencia tranquila, la conciencia en paz, porque aunque nos montemos cualquier numerito para evadirnos de nosotros mismos, pero siempre estamos con nosotros mismos. Podemos divorciarnos, separarnos del matrimonio, separarnos de la gente, perdernos, escondernos, lo que sea, colocarnos, tomar droga, tomar alcohol, lo que sea, pero de nosotros mismos no nos podemos evadir y tenemos que enfrentarnos a esa realidad, que tenemos conciencia, porque encima las personas que ya no tienen ni conciencia, qué terrible lo que tienen por delante, porque hacen daño y además ni se enteran, porque han endurecido sus corazones, así lo dice la Biblia. Entonces, en resumen, todos necesitamos salvación, que alguien nos saque de esta situación de condena, de culpa, y aunque nos comamos el coco, nos montemos terapias, como decía antes, para engañarnos a nosotros mismos, en el fondo de nuestro corazón sabemos lo que hemos hecho mal o lo que hemos hecho bien. Bueno, y todos lo sabemos. Aunque haya situaciones personales que a veces ya una persona ya no tiene ni sensibilidad para saber lo que ha hecho bien o lo que ha hecho mal. Un peligro. Pero precisamente Jesucristo, el Señor Jesucristo, es nuestra salvación, es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Dios, que es el Jesucristo, Dios mismo se hizo hombre.
Es el nuevo Adán, el nuevo prototipo del ser humano. Y en él vemos lo que ya hemos perdido. Y que tenemos la intención a veces incluso, pero luego nos desanimamos enseguida. Él es el prototipo porque él no tuvo pecado, ni se halló engaño en su boca, nunca pecó. Y entonces él, precisamente por ser Dios hecho hombre, la luz del mundo, que vivía de acuerdo a lo que él enseñaba y predicaba, pues llegó un momento en que los religiosos de su tiempo le quisieron matar, quitar del medio, porque ponía en evidencia lo que estaban haciendo. La luz pone en evidencia todo. Cuando no hay luz, uno se aprovecha para hacer cosas escondidas o cosas que sabe que no están bien, pero cuando hay luz ya no se puede. Por esa razón Jesús, la luz del mundo, fue llevado ante el Sanedrín, hasta el consejo de los sacerdotes judíos, y fue condenado a muerte. También fue llevado ante el poder político de Herodes, ante Pilatos, que aunque veía que aquel hombre no había hecho nada para matarle, pero se lavó las manos. Un buen político, ¿verdad? Se escaqueó de su responsabilidad ante la presión de la gente. Bueno, y Jesús fue llevado a la cruz, dice, como cordero, fue inmolado, fue llevado al matadero, y ahí derramó hasta la última gota de su sangre, porque Pilatos, antes de crucificarle, pues primero le dio una paliza tremenda a latigazos, esperando que la gente lo viera y tuviera misericordia y le perdonara. Y entonces, por eso dijo, he aquí el hombre, ecce homo, esa frase famosa. Pero resulta que la gente que estaba ya enfurecida y por medio de sus sacerdotes, sus líderes religiosos, pues siguió diciendo, crucifícale, crucifícale. Pero todo eso era el plan de Dios, la manifestación del amor de Dios hacia la humanidad, que estuvo dispuesto no solo a hacerse hombre y ser un siervo y vivir a servicio para servir a los demás, sino que finalmente su mismo pueblo de Israel le empujó a ser crucificado, que era la muerte más terrible bajo maldición fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Bueno, y ahí fue Jesús cargando con la cruz hasta que no pudo y tuvieron que coger a un hombre que pasaba por allí, que le ayudara a llevar la cruz, porque Jesús estaba destrozado ya. Le clavaron en la cruz y sufrió todo ese dolor tan tremendo, pero lo peor es ver a su propio pueblo, Israel, representado por aquella gente que estaban ahí rabiosos contra él, riéndose de él, escupiéndole, diciendo, venga, tú que decías que resucitabas a los muertos, ¿cómo es que ahora no te bajas a la cruz? No entendieron nada. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, no entendemos nada. O sea, nos pasan cosas y nos juzgamos mal a nosotros mismos y a los demás porque no entendemos nada. Pues aquella gente, viendo al autor de la vida, que se entregaba por amor y se dejaba matar en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso está escrito en todos los evangelios. Entonces, precisamente, ellos no vieron nada, pero él, viéndolo todo y conociéndolo todo, y teniendo todo el poder, toda la gloria, todo el imperio, así dice la Biblia, se dejó matar, se humilló, se dejó matar en la cruz. Pero no se quedó en la cruz. Al tercer día
resucitó. ¿Cuál fue la reacción de los sacerdotes, líderes religiosos, etcétera? ¿Qué hicieron? Tratar de comprar a los soldados, pagarles para que dijeran una mentira. Parece que estamos en la actualidad, ¿no? Es lo que ocurre hoy día con los políticos. Bueno, pues en medio de esta situación, Jesús al tercer día resucitó. Y Él es la única esperanza que hay para toda persona, para toda la humanidad. Bueno, todo esto está explicado en la Biblia, al detalle. Y está explicado durante unos 1500 años en toda la Escritura por Moisés, los profetas y finalmente en Jesucristo. En Jesucristo vemos la manifestación de Dios, el camino, la verdad y la vida. Por eso es algo que realmente lo comparto, amigos y amigas, con vosotros, para que abras los ojos, para que no te dejes llevar por la corriente que te lleva a la muerte, sin esperanza, sino que realmente abras los ojos, veas la realidad, conozcas la palabra de Dios que te dice al detalle, te explica al detalle todo lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir. Hay un temor terrible ahora con este tema de la pandemia. Fijaos, una cosa que ni se puede ver, ni se puede comprobar, que solo se basa en la ciencia, y como dice la Biblia, mal llamada ciencia, porque es un lío tremendo. Se tapan los muertos, no se destapan, yo qué sé. Todo el lío tremendo que hay habla de lo que hay en este mundo. ¿Qué hay? Oscuridad y tinieblas. No hay nada de lo que podamos asentar en nuestra vida. Porque cuando uno no se desmadran por el lado derecho, se desmadran por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la maldad está dentro de nosotros. Y cuando uno se acostumbra a hacer el mal, a pecar, pues como estaba explicando al principio, se queda ciego. Para no sufrir, prefiere no ver. Y el que no ve, pues ya sabe lo que le pasa. Se cae por un barranco. Se pierde. Entonces, por eso, mi intención ahora es animarte, amigo, amiga que nos escuchas, a abrir los ojos a la realidad. Aquí no hablamos de filosofías o de cosas así un poco románticas para atontarnos, ¿no? Hablamos de la pura realidad, la necesidad que tenemos todos de reconciliarnos con el Dios verdadero, el Dios vivo, que se manifestó en Jesucristo. No tiene que ver con la religión, tiene que ver con la vida. Por eso los religiosos del tiempo de Jesús fueron los que le llevaron a la cruz y los políticos se lavaron las manos. O sea, vemos que todo eso quedó vencido por la resurrección del Jesucristo, que Él está vivo y reina para siempre. Entonces, cuando uno cree en Él, recibe el perdón de sus pecados y nace de nuevo, una vida nueva en el Espíritu, que además es una vida eterna. Eso es lo que dijo Jesús. Y dijo más todavía: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es algo tan tremendo lo que experimenta la vida de Dios dentro de ti, que no solamente te sirve para ti, sino que sirve y afecta y anima y sana. Bueno, es tremendo a todo tu alrededor, porque Dios mismo es que ya vive dentro de ti. Bueno, esto no es nada teórico, esto es real. Por eso yo, que tuve esa experiencia primera de tuve el encuentro personal con el Señor Jesucristo, hace 45 años ya y pico,
pues estoy entusiasmado de poder compartir contigo esa palabra. La muerte, como decía el apóstol Pablo aquí, el cuerpo sabemos que se queda aquí, polvo es y en polvo se convertirá. Esto no es nada. Pero nosotros no solo somos el cuerpo, sino que sabemos que tenemos alma y espíritu. Y el espíritu, que está muerto a causa del pecado, y nacemos ya muertos espiritualmente, pues entonces cuando uno se arrepiente y se acerca a Jesucristo y lo reconoce como quien es, el camino, la verdad y la vida, recibe una nueva vida, un nuevo nacimiento, que es una vida espiritual que ya tiene vida eterna y participa de la naturaleza divina. Es tremendo. No que te metes en unas normas que no puedes cumplir como hace la religión, no, sino que experimentas el amor, la vida de Dios y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, amigo o amiga que nos estás escuchando, yo te animo a comprobarlo, que esto es verdad, que esto no es una cosa que yo me invento ahora para pasar el rato. Te estoy hablando de la vida real, la vida de Dios, y está al alcance de todo ser humano que la desea. Y claro, hay una condición, que uno tiene que dejar de vivir en tinieblas, engañándose a sí mismo y a los demás, y tiene que comenzar y aprender a vivir en la luz. Es decir, cuando uno hace las cosas mal, o se equivoca, o lo hace adrede, tiene que reconocerlo, arrepentirse, y luego aprender, eso es convertirse, a vivir, a desarrollar esa nueva vida que ha recibido de Jesucristo, que es una vida eterna. Y Jesucristo es la garantía de que todo esto es la verdad. Compruébalo por ti mismo, compruébalo por ti misma. Así que yo creo que con esto ya te he dejado bien claro lo que hay. Dios, esos viene de Dios, como hemos escuchado en 2 Corintios 5. Eso viene de Dios. Esto no ha habido ningún ser humano capaz de poder hacer algo tan grande y tan precioso. Eso viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, no solamente para nosotros, sino que a partir de entonces de que eso ya se arregla, esa reconciliación fundamental con Dios se queda arreglada por medio del arrepentimiento y la conversión, cuando uno ya no quiere seguir viviendo como vivía antes, una porquería de vida que te hace daño y te mata, no, quiere vivir una vida nueva, llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Bueno, es tremenda. Eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Y eso no es un cuento chino, ni chino, sino que realmente lo puedes comprobar, y el beneficio es tan tremendo, porque somos millones de personas que hemos conocido al verdadero Dios, a través de Jesucristo, que hemos recibido el Espíritu Santo, y que estamos llenos de esperanza y de luz. Bueno, está a tu disposición, porque como hemos escuchado antes la voz de Jesús en el Evangelio, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hace libres. Hasta la próxima.
los cielos, démosle gloria, démosle gloria al que es y que siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al ante la majestad del Supremo Rey. Oh, ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria al que es y que siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey con nosotros. ante la majestad del Supremo Rey. Oh, ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria al que es y que siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Tú y yo adoremos, alabemos al Rey. Sí, Él es Rey, Jesús es Rey. Levante sus manos ante el Rey. Levante sus manos delante del Rey.